Continuamos con nuestro estudio de las funciones trascendentes y concretamente ahora nos vamos a enfocar a las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales vamos a tener dos tipos. El primero lo vamos a conocer como la función exponencial general. ¿Cuál es la función exponencial general? Bueno, es la que cumple esta forma. F de x es igual a la x. Entonces, aquí te lo pongo. Cada vez que tú tengas una regla de correspondencia de la forma f de x igual a elevado a una potencia x, a esto se le conoce como una función exponencial general. Ahora, el elemento a que tú estás observando aquí se le conoce como la base. Es decir, tú puedes decir que aquí esto es una función exponencial de base a. Nota que anteriormente teníamos, por ejemplo, funciones como f de x igual a x cuadrada, donde la variable era la base y el exponente era el número. Aquí va a ser al revés. El exponente va a ser la variable y la base va a ser el número. Es decir, aquí a representa un número, pero este número debe cumplir una condición. Debe ser una cantidad mayor que cero. Ahorita te explico por qué debe ser una cantidad mayor que cero. Entonces, f de x, cuando tenga la forma f de x igual a la x, la conocemos como una función exponencial. Recuerda, x es el exponente y a es la base, donde la base es un número que en este caso debe cumplir la condición de que sea una cantidad positiva, mayor que cero. Ahora, el dominio de la función exponencial general, que es esta, vamos a decir que es todo el conjunto de los números reales. Es decir, tú puedes ponerle aquí cualquier número en la potencia y te va a dar una respuesta. Por ejemplo, imagina que yo te doy la función exponencial general igual a 2 a la x. Primero, probablemente te estés preguntando por qué le llamo función exponencial general. Bueno, porque existe una función con una constante, o sea, un número que tú puedes reemplazar en el lugar de a, que se conoce como el número e. Este número e se estudia aparte y entra en la categoría de la función exponencial natural. Entonces, este número e lo vamos a estudiar aparte aquí, en este lado. Por lo cual, el resto de las constantes mayores que cero se estudian en esta sección y por eso se le conoce como función exponencial general, porque está involucrando a todo el resto de las constantes positivas. Solo el número e lo estudiamos aparte en la función exponencial natural. Entonces, como te decía, el dominio de una función exponencial general es el conjunto de todos los números reales. Puesto que, por ejemplo, si tú estuvieras tabulando y tienes aquí a x y tienes que f de x es igual a 2 a la x, tú puedes darle el valor que tú quieras. Por ejemplo, puedes darle inclusive el valor de 0. Si toma el 0 y tú lo sustituyes aquí, ¿qué te va a quedar? 2 a la 0. ¿Y 2 a la 0 cuánto es? Es 1. Recuerda que todo número diferente de 0 elevado a la potencia 0 da como respuesta un 1. Bueno, imagínate ahora que le quieres dar el valor de 1. Un 1, no hay problema. Entonces ahora te quedaría 2 a la 1. ¿Y 2 a la 1 cuánto es? Es 2. Imagínate ahora que tú le quieres dar el valor, por ejemplo, de 2. Ahora quedaría 2 al cuadrado y esto es 4. Siempre vas a obtener un valor. Puedes realizar la operación indicada que va a quedar. Por lo tanto, por eso decimos que su dominio es todos los números reales, puesto que el exponente puede recibir cualquier número real y no va a caer en ninguna indeterminación. Inclusive tú podrías, por ejemplo, poner números negativos. Podrías decir 2 a la menos 2, por decir algo, y eso te va a quedar como un cuarto. Aquí te lo pongo. Supongamos que tú quieres el menos 2, no hay ningún problema. Te va a quedar 2 a la menos 2. Y si tú recuerdas, por las leyes de los exponentes, podemos decir que esto queda como 1 sobre 2 al cuadrado. Se puede ver así. Simplemente lo bajamos y el exponente lo cambiamos de signo. Algo que ya hemos trabajado en bachillerato. Entonces 2 al cuadrado es 4 y esto quedaría como un cuarto. Entonces no hay problema. Si tú le das al 0, valores positivos o negativos, siempre voy a poder obtener un resultado. Y es por eso que decimos que la función exponencial general tiene como dominio a todos los reales, es decir, de menos infinito a infinito. Ahora, esta función exponencial tiene un rango y su rango, en este caso de la función exponencial general, es el intervalo abierto que va de 0 hacia infinito. Es decir, no importa qué número tú le coloques en la x, no importa si es un 0, no importa si es un positivo o un negativo, la respuesta siempre va a ser mayor que 0. Nunca va a ser negativa y nunca va a ser igual a 0. Prueba en tu calculadora, dale la potencia que tú quieras y esto nunca se va a hacer 0. Nunca la exponencial se va a hacer 0. Por ejemplo, si tú le das valores negativos, te vas a dar cuenta que te va a quedar un cuarto. Si, por ejemplo, le dieras un menos 3, te va a quedar 2 a la menos 3. Lo puedes ver como 1 sobre 2 al cubo y eso quedaría como un octavo. No se va a hacer, nunca se va a hacer 0. No tienes que preocuparte por nada de eso.
Imagínate que tú le quisieras dar, por ejemplo, bueno, dices, quizás con números enteros negativos y positivos no funciona, pero ¿qué pasaría si yo le quiero dar el valor de 2 a la 0.02? Bueno, si tú tomas tu calculadora y lo metes, te vas a dar cuenta que el resultado es 1.01, por ejemplo, 40. Nunca se te va a hacer cero la exponencial. Entonces, como tú puedes ver, nunca se te va a hacer cero esta exponencial. Vamos a imaginar que quisieras graficar esto para ver cómo quedaría la gráfica de la función exponencial general. En este caso, la de base 2. Vamos a probar con la de base 2. Aquí está el programa GeoGebra. Voy a utilizarlo y observa. ¿Cómo quedarían los pares ordenados en esta parte? El primer par ordenado aquí, por ejemplo, sería el 0. Al sustituirlo en la función exponencial general, me dio como respuesta 1. Ese sería el primer par ordenado. El otro par ordenado sería 1, al sustituir una función exponencial de base 2, ¿qué me dio? Un 2. El siguiente sería 2,4 y así sucesivamente. Bueno, vamos a poner esos pares ordenados en GeoGebra y a ver qué es lo que pasa. Entonces, el primero era 0,1. Entonces buscamos aquí el 0,1. 0 en X, 1 en Y. Aquí está, 0,1. Lo ponemos en color rojo para que lo veas. 0,1. Aquí está. Bueno, el otro par ordenado, ¿cuál era? 1,2 y luego 2,4. Entonces ponemos 1,2 y 2,4. 1,2, 2,4. Entonces recuerda, aquí es 0,1, aquí ocurrió el 1,2 y aquí ocurrió el 2,4. Entonces, si tú empiezas a unir estos valores, te vas a dar cuenta que empieza a hacerse una curva de esta forma, como la que estás observando. Ahora, cuando yo le di, por ejemplo, el valor le di un valor negativo en algún momento, me parece que le di el menos 2, cuando elevaste la función exponencial de base 2 a la menos 2, porque le dimos un número real negativo, nos dio un cuarto. Es decir, si tú te vas a la ubicación de menos 2 en X, la respuesta te va a dar un cuarto, que más o menos va a ser por aquí. Entonces, esta gráfica se va a ir trazando más o menos de esta forma. Entonces, empieza a notar una forma del trazo de nuestra gráfica. Para que tú veas el resultado final y no una aproximación un poco mal trazada como la mía, te la voy a graficar colocando simplemente f de x igual a 2 a la x. Es decir, f de x es igual a 2 a la x. Y ahí está tu gráfica. Puedes observarla como es más o menos una aproximación a la que nosotros teníamos por acá. Observa, más o menos coincide, o sea, no me quedó tan bien porque obviamente el programa es más exacto que mis aproximaciones. Entonces, observa cómo es la gráfica de esta función exponencial de base 2, que es una representación de una función exponencial general. Así es como quedaría la gráfica. Observa cómo podemos decir que este tipo de gráficas se les considera crecientes. ¿Por qué se les considera crecientes este tipo de gráficas? Porque si te vas a la parte izquierda, es decir, a los números negativos, tu gráfica comienza a trazarse de izquierda a derecha y va a llegar a un punto donde va creciendo, si te das cuenta, conforme más te vas aproximando a los positivos de X, tu gráfica va incrementando en altura, va subiendo y sigue subiendo. Este tipo de gráficos se les conoce como funciones crecientes. Ahora, lo que yo te había dicho en esta teoría es que tu función exponencial de base 2 o inclusive la función exponencial general, o sea, no importa cuál sea la base, siempre y cuando sea una cantidad positiva, recuerdas la condición, nunca vamos a tener el inconveniente de que se convierta en cero, nunca se te va a convertir en cero. Y tú me podrías decir, pero usted había mencionado que cuando la gráfica tocaba el eje X, esta se convertía en cero. Sí, y aquí apareciera, o sea, visualmente de un primer vistazo, podríamos pensar que está tocando al eje X, pero si tú le haces un zoom, te vas a dar cuenta que realmente la gráfica no está tocando al eje X. Se está aproximando mucho a este eje X, pero nunca lo toca, o sea que nunca se va a convertir en cero. Mira, síguete desplazando, se acerca cada vez más, pero nunca la va a tocar. Eso quiere decir que tu gráfica nunca va a tocar al eje X, lo que implica que esta nunca se va a convertir en cero. ¿Quién no se va a convertir en cero? La función exponencial general. No importa la base que tú des, siempre y cuando sea una cantidad positiva. Ahora, ese sería, y también puedes observar que es una función creciente. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si la base que tú das en tu función exponencial se encuentra en un número, por ejemplo, superior a 1, o sea, una cantidad positiva superior a 1, tu función va a ser creciente. Pero ¿qué pasa si tú quieres tomar a la base entre el número 0 y entre el número 1? En teoría, estás cumpliendo la condición de que la base sea una cantidad positiva. Pero ¿qué pasa si tú agarras que la base sea un número entre 0 y 1? Por ejemplo, imagina que quieres tomar a la base un medio, es decir, que quieres graficar a la función exponencial de base un medio.
de esta forma, 1/2 a la x. También se puede graficar, vamos a ver cómo quedaría si la graficas. Si tú la graficas, vas a observar algo curioso que va a pasar. Vamos a poner igual a 1/2 a la x. Esta es la gráfica, la de color azul. Si te das cuenta, esta gráfica, a diferencia de la color marrón, cuando empezaste del lado izquierdo, la gráfica marrón empezó muy abajo, pero conforme te fuiste desplazando hacia la derecha, es decir, hacia la parte positiva del eje X, la gráfica fue creciendo. Y yo te dije que esta clase de gráficas eran funciones crecientes. Ahora, en cambio, la gráfica en color azul, donde la base es 1/2, una cantidad que está entre 0 y 1, la gráfica del lado izquierdo empieza muy arriba, es decir, empezó desde una parte muy alta, pero conforme te fuiste aproximando a la parte positiva del eje X, tu gráfica en altura fue disminuyendo, pero igual sin tocar al eje X. Si tú le haces un zoom, no está tocando al eje X. Esta clase de gráficas donde cuando comienzas a leerla de izquierda a derecha empieza muy arriba y empieza a bajar conforme te aproximas a la derecha, es decir, la parte positiva del eje X, entonces esta clase de funciones se les llama decrecientes, ¿sí? Esta es una función decreciente, pero date cuenta como también, aunque la base está entre 0 y 1, tampoco la función se convierte en 0. Se acerca mucho, pero nunca se convierte en 0. Es decir, que podemos decir que el eje X para la función exponencial general sirve como una asíntota. ¿Qué es una asíntota? En este caso será una asíntota horizontal, puesto que es una recta en forma horizontal que tu gráfica siempre se va a acercar a esa recta, pero nunca la va a tocar. Eso es una asíntota en palabras simples. Es una recta, ya sea vertical o horizontal, en nuestro caso es horizontal porque es el eje X, de tal manera que tu gráfica siempre se va a acercar a esa recta, pero nunca te la va a tocar. Se va a acercar demasiado, pero nunca la toca. Entonces, esta es la característica de las funciones exponenciales generales. Ahora, si te das cuenta en las condiciones que yo te marqué aquí en esta parte, te había mencionado que la función exponencial en la base A tenía que ser una cantidad mayor que 0. Ya contemplamos cuando fuera mayor que 1 y ya contemplamos cuando fuera entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando es A igual a 1? Cuando tu base es 1. Bueno, cuando tu base es 1, va a formarse una constante. Te lo muestro para que lo veas. H de x es igual a 1 a la x. Una constante. Recuerda que la gráfica de una constante era una recta horizontal y si tú te das cuenta aquí, 1 a la x es una recta horizontal. Por lo general, cuando se estudian exponenciales generales, muchos libros de texto no contemplan que la base sea 1. O sea, a pesar de que te dicen que la base debe ser positiva, ignoran por completo al 1. ¿Por qué ignorar al 1? ¿Qué tiene de malo? Porque el 1, al darle la base de 1, no importa qué exponente tú pongas aquí, siempre te va a dar una constante. Por ejemplo, si pones 1 al cubo, 1, 1 a la cuarta, 1, 1 a la quinta, 1. Da como respuesta la función constante 1. Y la función constante 1, pues su gráfica es una recta horizontal. Y en consecuencia, si tú trazaras aquí o verificaras si la función 1 a la x es 1 a 1, te vas a dar cuenta que no lo es. La función 1 a la x no es 1 a 1, porque tú solo con trazar una recta horizontal sobre la gráfica, pues vas a tocar todos los puntos. ¿Eso qué quiere decir por la prueba de la recta horizontal? Que esta no es 1 a 1. Por lo tanto, por lo general se ignora a la función 1 a la x y solo nos quedamos entre los valores de 0 y 1 y los mayores que 1. Ahora, ¿por qué no darle valores negativos? Porque si tú le das valores negativos a tu base, vas a tener de vez en cuando ciertos inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Bueno, si por ejemplo aquí tú dijeras, por ejemplo, que mi base se me antoja que sea un menos 3. Bueno, que tu base sea un menos 3. Entonces la función exponencial tú podrías decir, va a quedar como menos 3 a la x. Y está bien, pero aquí es donde ya va a empezar a haber problemas, porque el dominio que habíamos dado para la función exponencial general no va a aplicar siempre para esta parte. ¿Por qué? Entre este dominio, que es todos los reales, se encuentra un número, y ese número es un medio. ¿Qué pasa si tú sustituyes un medio aquí en ax? Bueno, entonces si tú lo sustituyes vas a tener f de x es igual a menos 3 a la 1 medio. Y si tú recuerdas tus notaciones que te han enseñado, el exponente 1 medio indica raíz cuadrada. Es decir, que vas a tener raíz cuadrada de menos 3. Y sabemos que esto no está definido en el campo de los números reales. Porque recuerda que cuando definimos la función especial raíz de x, habíamos dicho que su dominio eran todos los valores desde 0 hacia infinito. Entonces, aquí ya estás contradiciendo todo lo que hemos sustentado hasta este punto. Por lo cual, por eso se evita tomar bases negativas para evitar los problemas que van a surgir con ciertos exponentes. Por eso es que la base siempre debe ser una cantidad positiva. Espero que te haya quedado claro eso. Ahora vamos a pasar a la función exponencial natural.
Como te dije, de todos estos números positivos, hay otro número que se conoce como el número e, que probablemente tú ya has escuchado a lo largo de tu vida ese número e, y este es un número irracional, porque si te das cuenta siempre va a seguir y seguir y seguir y seguir. Es decir, el número e aproximadamente es igual a 2.71828 y muchos decimales más. Este es un número irracional y se estudia aparte, y este recibe el nombre cuando tú en una exponencial colocas que la base sea el número e, se le conoce como función exponencial de base e o función exponencial natural simplemente. Sin embargo, concuerda con ciertas características de la función exponencial general. ¿Cuáles son esas características? Primero, que su dominio va a ser todos los números reales. Te va a aceptar cualquier número real, no importa cuál sea. Y su rango, al igual que lo que pasaba en la función exponencial general, siempre va a ser una cantidad positiva. Siempre va a ser una cantidad positiva, porque nunca se te va a hacer, sin importar qué número tú le pases aquí a la x, no importa si es negativo, no importa si es cero, no importa si es positivo, esto nunca se te va a hacer cero ni negativo. Lo puedes comprobar en tu calculadora si así lo deseas, nunca se te va a convertir en esos valores. De hecho, hasta la podríamos graficar para que tú lo observes. Vamos a apagar estas gráficas, ya no quiero que las veas, y te voy a enseñar otra. Por ejemplo, habíamos dicho que vamos a graficar a e a la x. Aquí te va a quedar e a la x. Y ahí está. Y te observas, es muy similar a la gráfica de las funciones exponenciales generales, solo que esta se construye tomando como base a e. Igual, lo mismo, nunca se te va a hacer negativa, ni tampoco se te va a hacer cero. Si le haces el zoom, nunca toca el eje x, o sea que nunca se hace cero. Aunque si lo ves de lejitos pareciera que sí, pero no es así. Y observa cómo la gráfica nunca se encuentra por debajo del eje x. Tus gráficas de las exponenciales nunca las observas por debajo del eje x, porque si las observaras por debajo del eje x, quiere decir que va a tomar valores negativos para y, lo que implicaría decir es que se vuelve negativa. Por eso es que su gráfica siempre la observas por encima del eje x, porque estás dando a entender que esta función nunca se va a hacer negativa ni tampoco cero. ¿Sale? Ahora quizás a lo largo de tu vida, en algún, no sé, artículo de internet, alguna revista o alguna noticia, has escuchado con frecuencia que ciertas cosas crecen exponencialmente. Por ejemplo, es probable que alguna vez hayas leído que la población mundial tiene un crecimiento exponencial, o que, por ejemplo, el uso del correo electrónico está creciendo de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos aquí a una pequeña gráfica que tengo aquí preparada, la que tú estás observando aquí, son gráficas de, por ejemplo, cómo va creciendo la población según el año. Aquí está la población en miles de millones, y aquí puedes observar que en el año 1750 estábamos en esta posición, pero conforme fueron transcurriendo los años, nuestra población fue creciendo y va siguiendo esta forma que tú estás observando. Lo mismo aquí, por ejemplo, venta mundiales de dispositivos manuales inteligentes, no sé, un celular, por ejemplo. Aquí, si tú te das cuenta, conforme van pasando los años, estas ventas se van incrementando y van siguiendo esta curva o esta tendencia. Y estas curvas, si tú las observas en forma, ¿a qué se parecen? A las gráficas de funciones exponenciales, como las que estás observando aquí, a las que concretamente van creciendo. Por eso es que se dice que ciertas cosas, por ejemplo, la población va creciendo de una manera exponencial, puesto que su gráfica al trazarla concuerda con la forma de una gráfica de una función exponencial. Ahí tienes por qué en ocasiones has escuchado esa parte. Bueno, continuando con nuestro estudio de las funciones exponenciales, tienen ciertas propiedades, y estas propiedades son las que yo te estoy mostrando a continuación en esta parte. Tengo la función exponencial general y la función exponencial natural. Si tú observas, aquí te está mencionando que consideres, o sea, no olvides que las bases deben ser positivas. Aquí puedes tomar, si quieres, a la base 1, solo te recuerdo que en ocasiones los libros los ignoran porque parecería más una función constante y no tiene inversa, pero igual la puedes meter si tú quieres, aunque se transformaría en una función constante. Te dice las bases, o sea, A y B, por ahora son constantes y deben ser constantes positivas. Y U y V, o sea, los exponentes deben ser números reales cualesquiera, los que tú quieras. Entonces, estas son las leyes de los exponentes que se trabajan en esta parte. Por ejemplo, te está diciendo que cuando tú tienes un producto con elementos que tengan la misma base, o sea, el mismo número como base, los exponentes se pueden sumar. Cuando tú tengas una división entre exponentes con la misma base, que en este caso es A, los exponentes se restan. Si tienes una función exponencial de base A elevado a otra potencia, los exponentes se multiplican. Y también si tú tienes un quebrado donde la base es un quebrado, el exponente afecta tanto a numerador como a denominador por separados. Y si tú tienes un producto de bases que están elevados a una misma potencia, la potencia se puede aplicar a cada una de las bases por separado.
¿Cómo se demuestra esto? Necesitamos conocer su función inversa para demostrar estas leyes de los exponentes. Y fíjate cómo de una manera parecida aparecen para la función exponencial natural. Otras leyes parecidas. Si tú observas, si quisieras hacer la prueba de la recta vertical, tienes que trazar una recta, por ejemplo, de aquí hacia acá. Si tú te das cuenta, no importa qué función estés considerando, ya sea, por ejemplo, la función exponencial de base 2, que es la función exponencial general, específicamente para el 2, no importa dónde tú traces la recta horizontal, si la trazas por aquí, o la trazas, por ejemplo, por acá, o la trazas por acá, no importa dónde sea, o por acá, más abajo todavía, no importa, siempre cuántas veces toca la gráfica, una sola vez. ¿Qué quiere decir que solamente toque a la gráfica una sola vez? Que es una función 1 a 1. Y como es una función 1 a 1, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una inversa. Lo mismo ocurre con la función exponencial de base e. Apagamos la función exponencial de base 2, te enciendo la gráfica de la función exponencial de base e, te das cuenta que solamente toca una sola vez también a la función exponencial de base e. Quiere decir que esta es una función 1 a 1 y por lo tanto también tiene inversa. En el siguiente video te voy a presentar las inversas de estas funciones que son conocidas como logaritmos.